Introducción. Las conversaciones cambian el rumbo de la vida más veces de las que imaginamos. Unas duran apenas unos minutos y desaparecen en el recuerdo. Otras dejan una amistad, una oportunidad de trabajo, una relación o una idea que permanece durante años. Resulta curioso que dediquemos tanto tiempo a aprender otras habilidades y tan poco a dominar una de las herramientas que usamos todos los días, la palabra. Hablar no consiste únicamente en transmitir información. También significa despertar confianza, mantener el interés, comprender a quien tenemos enfrente y saber cuándo escuchar. Quien domina esa habilidad suele abrir puertas sin hacer ruido, no porque hable más fuerte, sino porque sabe conectar con las personas. A lo largo de este audiolibro descubrirás principios sencillos que pueden aplicarse desde la primera conversación. No se trata de memorizar frases ni de aparentar una personalidad diferente. Se trata de comprender por qué algunas conversaciones fluyen de manera natural mientras otras terminan antes de empezar. Cada capítulo desarrolla una habilidad distinta. Al unirlas, descubrirás que conversar deja de ser una preocupación y empieza a convertirse en una ventaja. Comencemos. Capítulo 1. La conversación comienza mucho antes de hablar. Existe una idea equivocada que ha acompañado a millones de personas durante años. Creer que el éxito de una conversación depende únicamente de encontrar las palabras correctas. Por esa razón, muchas personas pasan horas imaginando qué decir, cómo responder o cuál sería la frase perfecta para causar una buena impresión. Sin embargo, cuando finalmente llega el momento de hablar, la mente parece quedarse en blanco. No es falta de inteligencia, tampoco falta de cultura, y mucho menos falta de capacidad. Lo que ocurre es algo mucho más simple. La conversación nunca empieza cuando abres la boca. Empieza varios segundos antes. Empieza en tu manera de interpretar a la otra persona. Cuando ves a alguien como un juez que va a evaluarte, cada palabra se convierte en un examen. Empiezas a vigilar tu tono de voz, tu postura y hasta la velocidad con la que respiras. Sin darte cuenta, toda tu atención deja de estar en la conversación y pasa a estar concentrada en ti mismo. Entonces aparecen preguntas silenciosas. ¿Estaré diciendo una tontería? ¿Y si piensa que soy aburrido? ¿Y si no responde? Cada una de esas preguntas consume recursos de tu atención. Mientras tu mente intenta protegerte del rechazo, deja de escuchar con claridad a quien tienes enfrente. Y aquí aparece un fenómeno muy estudiado en psicología. Cuando la atención se dirige excesivamente hacia uno mismo, disminuye la capacidad para percibir señales externas. Es decir, cuanto más pendiente estás de cómo te ves, menos conectado estás con la conversación. Las personas que parecen conversar con naturalidad no necesariamente nacieron con un don especial. Simplemente enfocan su atención en un lugar diferente. No están pensando constantemente en cómo lucen. Están intentando descubrir quién es la otra persona. Ese pequeño cambio transforma por completo la interacción. La curiosidad sustituye al miedo. La observación reemplaza a la preocupación. Y las palabras empiezan a surgir con mucha más facilidad. Existe una diferencia enorme entre querer impresionar y querer comprender. Quien intenta impresionar suele hablar demasiado. Quien intenta comprender hace mejores preguntas, y las buenas preguntas tienen un efecto inesperado. Invitan a la otra persona a participar. En lugar de cargar con todo el peso de la conversación, compartes esa responsabilidad. Una conversación deja de ser un monólogo disfrazado y se convierte en un intercambio. Hay otro principio importante. Las personas no recuerdan cada palabra que escuchan. Recuerdan cómo se sintieron durante la conversación. Puedes olvidar una anécdota específica, pero es muy difícil olvidar a alguien que te hizo sentir escuchado, comprendido y respetado. Por eso, antes de aprender técnicas para hablar mejor, conviene desarrollar una habilidad aún más valiosa: escuchar con verdadera atención. Escuchar no significa permanecer en silencio mientras esperas tu turno para responder. Escuchar significa observar. Observar el ritmo con el que habla la otra persona, las palabras que repite, los temas que despiertan entusiasmo, los momentos en los que baja la voz, las emociones que aparecen detrás de cada historia. Cuando aprendes a detectar esos detalles, la conversación deja de depender de frases preparadas. Empieza a construirse de forma natural. También es útil abandonar la idea de que todas las conversaciones deben ser extraordinarias.
Muchas personas sienten presión porque creen que cada encuentro debe ser inolvidable. No funciona así. Las relaciones humanas se construyen con pequeñas interacciones repetidas. Un comentario amable, una pregunta sincera, una sonrisa oportuna. Recordar algo que la otra persona mencionó días atrás. Esos pequeños gestos generan confianza mucho más rápido que intentar parecer brillante todo el tiempo. Paradójicamente, quienes menos se esfuerzan por parecer interesantes suelen terminar resultando más agradables. ¿Por qué? Porque transmiten tranquilidad. Y la tranquilidad es contagiosa. Cuando alguien habla sin ansiedad, invita al otro a relajarse también. La conversación fluye. Las pausas dejan de ser incómodas. El silencio deja de sentirse como un enemigo. Muchos temen esos segundos en los que nadie habla. Intentan llenarlos inmediatamente. Pero el silencio también comunica. Permite pensar, permite observar, permite que la otra persona complete una idea. Las conversaciones más profundas casi siempre contienen pequeños silencios. No les tengas miedo. Aprende a convivir con ellos. Antes de terminar este capítulo, recuerda esta idea. No necesitas convertirte en la persona más divertida de la habitación. No necesitas conocer miles de historias, ni memorizar frases ingeniosas. Todo comienza con una decisión sencilla. Dejar de preguntarte constantemente cómo estás siendo percibido y empezar a interesarte genuinamente por quien tienes delante. Ese cambio, aunque parezca pequeño, suele ser el punto de partida de los mejores conversadores. Capítulo 2. La escucha que hace que las personas quieran seguir hablando contigo. La mayoría cree que una conversación se gana hablando bien. En realidad, las conversaciones más memorables casi siempre son dirigidas por quien sabe escuchar. No se trata de guardar silencio. Se trata de hacer que la otra persona sienta que, por unos minutos, es la persona más importante del lugar. Ese es un efecto psicológico muy poderoso. Cuando alguien siente que está siendo comprendido, baja sus defensas, deja de competir, deja de demostrar, empieza a confiar. Y la confianza es el verdadero comienzo de cualquier influencia. Existe un error muy común. Mientras alguien nos habla, nuestra mente no está escuchando. Está preparando la siguiente respuesta. Pensamos qué vamos a decir, qué historia contaremos, qué consejo daremos, qué opinión soltaremos. Pero mientras hacemos eso, dejamos de observar detalles importantes. Las pausas, los cambios de tono, las palabras que repite, las emociones que intenta esconder. Ahí está la información realmente valiosa. Las personas casi nunca dicen exactamente lo que sienten. Lo sugieren, lo rodean, lo disfrazan. Y solo quien presta atención logra descubrirlo. Una técnica muy efectiva consiste en escuchar buscando emociones, no solamente datos. Si alguien dice, últimamente el trabajo está complicado, no escuches únicamente la palabra trabajo. Pregúntate, ¿qué emoción hay detrás? ¿Frustración? ¿Miedo? ¿Cansancio? ¿Inseguridad? Cuando identificas esa emoción y respondes a ella, la conversación cambia completamente. En lugar de decir, seguro todo mejorará, puedes responder, parece que eso te está agotando bastante. La diferencia parece pequeña, pero psicológicamente es enorme, porque la persona siente que entendiste algo que ni siquiera explicó completamente. Y eso crea conexión. Existe otra herramienta muy poderosa, la pausa. Vivimos incómodos con el silencio. Cuando aparecen 2 segundos de silencio, muchos hablan por ansiedad. Pero los buenos comunicadores hacen exactamente lo contrario. Esperan, porque el silencio invita a completar la información. Es sorprendente. Muchas veces alguien dice una frase, una pausa, hace una pausa, y si tú permaneces tranquilo, continúa hablando y revela justamente lo más importante. El silencio también transmite seguridad. Quien no tiene miedo al silencio demuestra autocontrol. Y el autocontrol siempre genera autoridad. Ahora hablemos de las preguntas. No todas las preguntas producen el mismo efecto. Las preguntas cerradas terminan conversaciones. ¿Te gustó? Sí, no, fin. Las preguntas abiertas hacen que las personas desarrollen ideas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Las preguntas abiertas convierten una conversación simple en una conversación interesante. Hay otro detalle psicológico. Las personas disfrutan hablar de aquello que conocen. Si logras descubrir un tema donde la otra persona se siente competente, su nivel de entusiasmo aumenta inmediatamente, su voz cambia, sonríe más, hace más gestos,
y asocia esas emociones positivas contigo, aunque el tema sea suyo. Este fenómeno ocurre porque el cerebro mezcla las emociones con el contexto donde fueron experimentadas. Por eso algunas personas parecen agradables incluso cuando hablan poco. Simplemente hicieron que tú te sintieras bien. Otro error frecuente es interrumpir para demostrar que entendimos. Alguien cuenta una experiencia y respondemos inmediatamente. A mí también me pasó. Sin darnos cuenta, movimos el foco hacia nosotros. Es mucho más efectivo profundizar primero. ¿Y cómo terminó eso? ¿Qué hiciste después? Solo cuando la otra persona termine completamente, entonces comparte tu experiencia. La conversación se sentirá equilibrada. Existe además una técnica utilizada por negociadores y entrevistadores. Repetir las últimas 2 o 3 palabras que dijo la otra persona. Por ejemplo, estoy pensando en cambiar de trabajo. Cambiar de trabajo. Automáticamente la persona continúa. Explica más. Aclara detalles. Se siente escuchada. Y tú obtienes más información sin hacer un interrogatorio. Es una técnica sencilla, pero increíblemente eficaz. Otro principio importante. No escuches únicamente las palabras. Observa las contradicciones. Alguien puede decir, estoy perfectamente, mientras evita el contacto visual. Cruza los brazos. Suspira. Habla lentamente. El cuerpo muchas veces responde antes que la boca. No significa que debas asumir que la persona miente. Significa que quizá existe una emoción que todavía no está preparada para expresar. Y si generas suficiente confianza, probablemente aparecerá más adelante. También debes aprender a validar antes de corregir. Si alguien comparte una preocupación, evita responder inmediatamente con soluciones. Primero reconoce su emoción. Entiendo por qué eso te preocupa. Es lógico sentirse así. Después ofrece una idea. Las personas aceptan mucho mejor los consejos cuando primero sienten comprensión. Finalmente, recuerda esto. Las conversaciones más influyentes no terminan cuando tú dices algo brillante. Terminan cuando la otra persona piensa, «Qué bien me sentí hablando con él». Ese es el verdadero secreto, porque las personas olvidan muchas palabras, pero rara vez olvidan cómo las hiciste sentir. Y cuando alguien asocia tranquilidad, comprensión y respeto contigo, buscará volver a conversar contigo una y otra vez. Ese es el tipo de comunicación que abre puertas, crea oportunidades y construye relaciones duraderas. Capítulo 3. Las palabras invisibles que cambian la forma en que los demás te perciben. Existe una diferencia enorme entre hablar mucho y decir algo que permanezca en la mente de otra persona. Hay personas que mantienen conversaciones durante horas, y sin embargo, al terminar nadie recuerda una sola frase que hayan dicho. Otras hablan apenas unos minutos y dejan una impresión difícil de olvidar. La diferencia no está en la voz, no está en el volumen, ni siquiera está en el vocabulario. Está en la forma en que el cerebro humano procesa las palabras. Nuestro cerebro no recuerda listas interminables de información. Recuerda imágenes, emociones y contrastes. Por eso las personas que comunican mejor rara vez saturan con explicaciones largas. Prefieren utilizar ideas simples que despierten una imagen mental inmediata. Observa la diferencia. No es igual decir, debes ser una persona confiable, que decir, sé la persona a la que llamarían a las 3 de la mañana si todo saliera mal. La segunda frase crea una escena. Y cuando el cerebro ve una escena, la recuerda mucho más tiempo. Este principio puede utilizarse en cualquier conversación. Si cuentas una experiencia, evita narrarla como una lista de hechos. Cuenta pequeños detalles. Los detalles hacen que la historia cobre vida. En lugar de decir, ese día estaba nervioso, puedes decir, sentía que las manos me sudaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. La emoción se vuelve visible, y las emociones visibles conectan. Existe otro principio psicológico muy poderoso. Las personas creen más fácilmente aquello que descubren por sí mismas que aquello que alguien intenta imponerles. Por eso, en lugar de afirmar constantemente tus opiniones, aprende a conducir la conversación mediante preguntas. En vez de decir, ese negocio fue una mala decisión, pregunta, ¿qué habría pasado si esperabas un mes más antes de invertir? La persona llegará sola a la conclusión. Y cuando una conclusión nace dentro de la propia mente, casi nunca genera resistencia. Los grandes comunicadores no empujan, guían. También debes aprender a eliminar palabras que debilitan tus mensajes. Escucha estas 2 frases. Creo que quizá podríamos intentar esta opción. Propongo intentar esta opción.
El contenido es casi el mismo, pero la percepción cambia completamente. Palabras como quizá, tal vez, más o menos, supongo, creo que, o no estoy seguro, son útiles cuando realmente existe incertidumbre. Sin embargo, muchas personas las utilizan por costumbre, y poco a poco transmiten una imagen de inseguridad. Hablar con seguridad no significa hablar con arrogancia, significa expresar las ideas con claridad. Hay otro error muy frecuente: querer demostrar cuánto sabemos. Cuando alguien domina un tema, siente la tentación de utilizar palabras complejas para impresionar. Curiosamente, ocurre lo contrario. Las personas inteligentes suelen admirar más a quien explica algo difícil de manera sencilla, porque eso demuestra comprensión verdadera. Complicar una idea es relativamente fácil. Simplificarla requiere dominio. Si puedes explicar un concepto como si estuvieras conversando con un amigo, la otra persona sentirá que aprender contigo es agradable, y esa sensación genera cercanía. Ahora hablemos del ritmo. No todas las palabras merecen la misma velocidad. Cuando dices algo importante, reduce el ritmo. Haz una pequeña pausa antes, y otra después. Las pausas funcionan como un resaltador invisible. Le indican al cerebro que aquello merece atención. Quien habla demasiado rápido obliga a los demás a perseguir sus ideas. Quien controla el ritmo hace que las ideas lleguen con naturalidad. Existe además un principio psicológico llamado reciprocidad verbal. Cuando una persona comparte algo personal y recibe comprensión, aumenta la probabilidad de que la otra parte también se abra emocionalmente. Pero aquí existe una diferencia importante. Compartir no significa desahogarse. Significa revelar pequeños aspectos auténticos de ti que aporten valor a la conversación. Las personas confían más en alguien humano que en alguien aparentemente perfecto. Otro recurso poderoso consiste en utilizar el nombre de la persona de manera natural. No cada 2 frases. Eso resulta artificial. Pero mencionar su nombre en momentos clave hace que el cerebro dirija inmediatamente su atención. Es una de las palabras que más rápidamente reconoce nuestra mente. También debes aprender a terminar las conversaciones en el momento adecuado. Muchas personas siguen hablando incluso después de haber dicho lo más importante, y cada minuto adicional reduce el impacto de lo anterior. Existe una regla sencilla. Cuando notes que ambos están satisfechos con la conversación, no busques una última historia, un último consejo o una última explicación. Despídete. Las conversaciones memorables suelen terminar un poco antes de que aparezca el aburrimiento. Finalmente, recuerda una idea que pocas personas consideran. Cada conversación deja una huella. La pregunta es ¿cuál? La otra persona terminó sintiéndose escuchada. Aprendió algo útil. Sonrió, reflexionó, se sintió respetada. Si la respuesta es sí, entonces no solo hablaste bien, construiste una reputación. Y la reputación es el resultado silencioso de cientos de conversaciones pequeñas. No se crea con discursos extraordinarios, se construye cada vez que alguien termina de hablar contigo pensando, quiero volver a conversar con esta persona. Ese es el verdadero poder de las palabras. No convencer por unos minutos, sino dejar una impresión que permanezca mucho después de que la conversación haya terminado. Capítulo 4. ¿Cómo influir sin manipular? El lenguaje que genera confianza y respeto. Hay una razón por la que algunas personas consiguen que los demás acepten sus ideas con facilidad, mientras otras, por más argumentos que presenten, encuentran resistencia en casi todo. No tiene que ver con tener siempre la razón. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Las personas no aceptan primero las ideas, primero aceptan a quien las dice, y solo después deciden si vale la pena escuchar el mensaje. Ese principio cambia completamente la forma de comunicarse. La mayoría intenta convencer aumentando el volumen, repitiendo sus argumentos o corrigiendo constantemente a los demás. Sin darse cuenta, provocan el efecto contrario. Cuando una persona siente que intentan obligarla a cambiar de opinión, su cerebro activa un mecanismo de defensa. Empieza a buscar razones para demostrar que tiene razón. No importa si los argumentos son buenos, en ese momento ya no está escuchando. Está defendiendo su identidad. Por eso los grandes comunicadores rara vez comienzan diciendo, estás equivocado. Prefieren iniciar desde un punto de acuerdo. Algo tan sencillo como decir, entiendo por qué lo ves de esa manera. O, tiene sentido pensar eso con la información que tienes.
No significa que estés dando la razón. Significa que estás reduciendo la resistencia. Y cuando la resistencia desaparece, la mente vuelve a escuchar. Existe otra técnica muy poderosa. En lugar de atacar directamente una idea, haz que la persona la examine por sí misma. Por ejemplo, imagina que alguien dice, «Eso nunca va a funcionar». En vez de responder inmediatamente, «Claro que sí», puedes preguntar, ¿qué tendría que pasar para que sí funcionara? De pronto, la conversación deja de girar alrededor del problema y empieza a explorar soluciones. Esa es una diferencia enorme. Las preguntas inteligentes abren puertas que las afirmaciones suelen cerrar. Otro aspecto fundamental es el tono emocional. Las personas recuerdan mucho más cómo las hiciste sentir que las palabras exactas que utilizaste. Puedes decir una frase correcta con un tono de superioridad y generar rechazo. O puedes expresar la misma idea con respeto y despertar interés. El contenido importa, pero la forma en que llega al otro importa todavía más. También debes aprender a reconocer cuándo alguien necesita comprensión y cuándo necesita una solución. Muchas discusiones aparecen porque ofrecemos respuestas cuando la otra persona solo quería ser escuchada. Piensa en esto. Si un amigo dice, «Hoy fue un día terrible», no necesariamente espera un plan para resolver su vida. Quizás solo necesita que alguien le diga, «Debió ser realmente difícil». Esa frase dura apenas unos segundos, pero puede cambiar completamente el rumbo de la conversación. Hay otro principio psicológico muy interesante. Las personas valoran mucho más aquello que sienten que han elegido libremente. Por eso, cuando quieras proponer una idea, evita imponerla. Presenta opciones. Por ejemplo, podemos hacerlo de esta manera o probar esta otra alternativa. Cuando alguien siente que conserva el poder de decidir, disminuye su necesidad de oponerse. No porque lo hayas convencido, sino porque nunca sintió que intentabas dominarlo. Ahora hablemos de un hábito que destruye la influencia sin que muchos lo noten. La necesidad de tener siempre la última palabra. Hay personas que convierten cada conversación en una competencia. Si alguien cuenta un logro, responden con uno mayor. Si alguien relata un problema, cuentan uno más difícil. Si alguien comparte una idea, inmediatamente la corrigen. Con el tiempo, ocurre algo curioso. La gente deja de compartir cosas con ellas. No porque sean malas personas, sino porque conversar dejó de ser agradable. Recuerda esto. No necesitas ganar cada conversación para ganar el respeto de los demás. A veces, la mayor muestra de seguridad consiste en no discutir, en sonreír, escuchar y dejar que el silencio cierre una conversación que ya no necesita más palabras. Existe además una cualidad que distingue a los comunicadores más admirados: la coherencia. Si tus palabras transmiten calma, pero tus acciones muestran desesperación, las personas creerán en tus acciones. Si hablas de honestidad, pero exageras constantemente tus historias, perderás credibilidad. El cerebro humano detecta esas incoherencias mucho más rápido de lo que imaginamos. La confianza no nace de un discurso brillante, nace de la repetición. De ver que una persona actúa hoy igual que ayer, y probablemente igual mañana. Esa estabilidad genera seguridad, y la seguridad inspira respeto. Por último, hay una idea que pocas personas aplican, y que puede transformar por completo la manera en que te relacionas con los demás. Antes de hablar, pregúntate, ¿lo que voy a decir ayuda, o solo demuestra que tengo razón? Parece una diferencia pequeña, pero cambia el propósito de toda la conversación. Cuando el objetivo deja de ser impresionar y pasa a ser aportar valor, las palabras encuentran su lugar con naturalidad. Las personas comienzan a buscar tu opinión, confían más en tus consejos, disfrutan conversar contigo. No porque seas el más elocuente, sino porque, después de hablar contigo, sienten que han ganado algo, una idea nueva, una perspectiva diferente, o simplemente un momento de tranquilidad. Y ese es el tipo de influencia que perdura. No la que obliga, no la que manipula, sino la que inspira. Porque las palabras más poderosas no son las que vencen una discusión, son las que cambian una manera de pensar sin que la otra persona sienta que perdió. Capítulo 5. El arte de dejar una huella. ¿Cómo convertir una conversación en una oportunidad? Hay conversaciones que terminan en el mismo instante en que las personas se despiden. Y hay otras que continúan durante días, semanas o incluso años, aunque ya no se pronuncie una sola palabra.
¿Por qué ocurre eso? Porque algunas personas entienden un principio que muy pocos aplican. El objetivo de una conversación no es solamente intercambiar información. Es dejar una impresión. Y las impresiones son las que abren puertas. Son las que generan oportunidades. Son las que hacen que alguien piense en ti cuando aparece un nuevo proyecto, una recomendación o una amistad. La mayoría de las personas cree que será recordada por decir algo brillante. Pero la memoria humana funciona de otra manera. Recordamos aquello que nos hizo sentir algo. Por eso, si quieres que una conversación permanezca en la mente de alguien, deja una emoción positiva asociada a tu presencia. No hace falta hacer bromas todo el tiempo, ni contar historias extraordinarias. Basta con que la otra persona sienta que conversar contigo fue un descanso y no un esfuerzo. Vivimos rodeados de personas que interrumpen, corrigen, presumen o hablan únicamente de sí mismas. Quien ofrece atención genuina se vuelve una excepción. Y las excepciones siempre destacan. Existe un fenómeno psicológico conocido como el efecto de resencia. Nuestro cerebro suele recordar con mayor intensidad los últimos momentos de una experiencia. Eso significa que la forma en que terminas una conversación puede ser incluso más importante que la forma en que la comenzaste. Muchas personas arruinan un buen diálogo porque lo alargan innecesariamente. Repiten ideas, cambian de tema sin sentido, o terminan con comentarios negativos que no aportan nada. Los buenos comunicadores hacen algo diferente. Cuando sienten que la conversación alcanzó su punto más alto, la cierran con elegancia, una frase amable, un agradecimiento sincero, una idea que invite a reflexionar, y después se despiden. Esa sensación de haber terminado en el momento justo hace que el recuerdo sea mucho más agradable. Hay otra habilidad que distingue a quienes construyen relaciones duraderas. Saben recordar pequeños detalles. No se trata de memorizar todo. Se trata de prestar atención a aquello que realmente importa para la otra persona. Si alguien te comentó que estaba preparando un examen, semanas después puedes preguntarle: ¿cómo te fue en ese examen que me contaste? Si alguien mencionó que su hijo empezaba el colegio, puedes interesarte por cómo se adaptó. Son detalles pequeños, pero el cerebro interpreta ese gesto como una señal de valoración. La mayoría escucha para responder. Muy pocos escuchan para recordar. Y quienes recuerdan generan vínculos mucho más sólidos. Otro aspecto importante consiste en aprender a adaptar tu comunicación. No todas las personas procesan la información de la misma manera. Hay quienes necesitan ejemplos. Otros prefieren datos concretos. Algunos toman decisiones desde la lógica, otros desde la emoción. Si utilizas siempre el mismo estilo para todos, conectarás solo con una parte de las personas. El verdadero comunicador observa, escucha y ajusta su manera de explicar sin perder su autenticidad. Eso no es fingir, es tener inteligencia social. Existe además una costumbre que puede transformar cualquier conversación. Hablar menos de lo que sabes y preguntar más de lo que imaginas. Las personas interesantes no siempre son las que cuentan las mejores historias. Muchas veces son las que hacen las mejores preguntas. Porque una buena pregunta obliga al otro a pensar. Y aquello que nos hace pensar suele permanecer más tiempo en nuestra memoria. También debes aprender a reconocer cuándo una conversación necesita profundidad y cuándo necesita ligereza. No todo momento es adecuado para debatir. No toda reunión requiere consejos. A veces una sonrisa, una anécdota sencilla o un comentario oportuno construyen más confianza que una larga explicación. La inteligencia emocional consiste, en gran parte, en saber leer el momento. Existe un último principio que resume todo lo aprendido. Antes de hablar, pregúntate 3 cosas. ¿Es verdadero? ¿Es útil? ¿Es el momento adecuado para decirlo? Si una respuesta importante falla en cualquiera de esas 3 preguntas, probablemente convenga esperar. Hablar bien también significa saber cuándo callar, y pocas habilidades transmiten tanta madurez como esa. Al finalizar este recorrido, quizá descubras que el arte de hablar con cualquiera nunca consistió únicamente en encontrar las palabras correctas, consistió en comprender a las personas, en escuchar antes de responder, en observar antes de juzgar, en conectar antes de intentar convencer, porque las palabras son solo el vehículo. Lo que realmente transforma una conversación es la intención con la que son pronunciadas. Si utilizas estas ideas con respeto, autenticidad y constancia, notarás algo curioso. Las personas comenzarán a buscar tu compañía,
tus conversaciones dejarán de ser superficiales, tus relaciones serán más sólidas, y muchas oportunidades llegarán sin necesidad de perseguirlas. No porque hayas aprendido a hablar más, sino porque habrás aprendido algo mucho más valioso, a hacer que cada persona que converse contigo se sienta escuchada, comprendida y respetada. Y ese, más que cualquier técnica, es el verdadero arte de hablar con cualquiera. Capítulo 6. La presencia que habla antes que tus palabras. Existe una verdad que suele pasar desapercibida. Las personas comienzan a formarse una opinión sobre ti antes de que pronuncies la primera palabra. No ocurre porque sean superficiales. Ocurre porque el cerebro humano necesita interpretar rápidamente el entorno para decidir si una persona transmite seguridad, confianza o incertidumbre. Esa evaluación sucede en cuestión de segundos. Y, aunque no determina por completo una relación, sí influye en la disposición con la que los demás escucharán lo que tienes que decir. Por eso, aprender a conversar no consiste únicamente en elegir buenas palabras. También implica comprender el mensaje que envías cuando todavía guardas silencio. Una postura relajada comunica algo muy distinto a una postura rígida. Una mirada presente transmite algo diferente a unos ojos que recorren la habitación buscando una salida. No se trata de actuar, se trata de estar realmente presente. Y esa diferencia cambia por completo la calidad de cualquier conversación. Uno de los errores más frecuentes es entrar en una interacción con el único objetivo de causar una buena impresión. Paradójicamente, cuanto más intentas controlar la imagen que proyectas, más artificial puede sentirse la conversación. La atención deja de estar en el otro y se concentra únicamente en uno mismo. Entonces aparecen los gestos forzados, las sonrisas que duran demasiado, las respuestas preparadas, las risas exageradas y el intento constante de parecer interesante. Sin embargo, las personas suelen conectar más con quien transmite naturalidad que con quien parece estar interpretando un personaje. La autenticidad tiene una cualidad difícil de imitar. Genera tranquilidad, y la tranquilidad inspira confianza. Existe otro aspecto del que pocas veces se habla, la velocidad. No solamente la velocidad al hablar, también la velocidad al reaccionar. Vivimos acostumbrados a responder inmediatamente. Alguien hace una pregunta y sentimos la necesidad de contestar en el mismo instante. Pero las personas seguras no le tienen miedo a pensar unos segundos. Escuchan, procesan y después responden. Ese pequeño espacio transmite serenidad. Y la serenidad suele confundirse con inteligencia, porque demuestra que la respuesta no nace del impulso, sino de la reflexión. Otro principio importante consiste en aprender a convivir con el silencio. Muchas personas sienten que cada segundo sin palabras debe llenarse de inmediato. Sin embargo, el silencio también forma parte de la comunicación. Permite que una idea encuentre su lugar, permite que una emoción aparezca, permite que la otra persona continúe hablando sin sentirse interrumpida. En una negociación, en una entrevista o incluso en una conversación cotidiana, quien tolera mejor el silencio suele mantener mayor control sobre la interacción. No porque domine al otro, sino porque domina sus propios impulsos. También conviene prestar atención a la energía con la que entras en una conversación. No todas las personas necesitan entusiasmo desbordante. En muchas ocasiones, lo que genera cercanía es la calma. Cuando hablas sin prisa, sin ansiedad y sin intentar demostrar constantemente tu valor, permites que la otra persona se relaje. Y cuando alguien se siente cómodo, habla más, confía más y recuerda mejor la experiencia. Existe además una habilidad que diferencia a quienes construyen relaciones duraderas. Saben adaptarse sin perder su esencia. No hablan igual con un niño que con un profesor. No utilizan el mismo lenguaje con un amigo que con un cliente, pero tampoco cambian de personalidad. Lo que cambia es la manera de presentar las ideas. Eso demuestra inteligencia social. No porque busque agradar a todos, sino porque entiende que cada persona recibe el mensaje de una forma distinta. Hay quienes valoran los hechos. Otros responden mejor a las historias. Algunos necesitan tiempo antes de confiar. Otros se sienten cómodos desde el primer momento. Observar esas diferencias permite establecer conexiones más auténticas. Otro error muy común consiste en pensar que una conversación termina cuando llega la despedida. En realidad, las mejores conversaciones continúan de manera invisible. Una idea queda dando vueltas en la mente. Una frase aparece días después.
Un consejo cobra sentido cuando llega el momento adecuado. Por eso, no busques llenar cada encuentro con información. Busca dejar una idea clara. Una sola idea bien expresada tiene mucho más impacto que 10 explicaciones olvidables. Y aquí aparece uno de los principios más importantes de todo este libro. Las personas no buscan perfección, buscan coherencia. Confían en quien actúa de acuerdo con lo que dice. Respetan a quien reconoce cuando no sabe algo. Valoran a quien escucha sin necesidad de interrumpir. Y recuerdan a quien las hizo sentir importantes sin esperar nada a cambio. Al final, el arte de hablar con cualquiera nunca fue una colección de frases ingeniosas. Fue una forma de mirar a las personas, de comprenderlas, de respetarlas, y de recordar que cada conversación es una oportunidad para aprender algo nuevo. Cuando entiendes eso, ocurre algo curioso. Dejas de preocuparte por encontrar las palabras perfectas. Porque descubres que las mejores conversaciones no nacen de un guión. Nacen de un interés genuino por quien tienes enfrente. Y quizá ese sea el cambio más profundo de todos. Porque cuando dejas de intentar impresionar, empiezas, por fin, a conectar. Capítulo 7. Cómo hablar con personas difíciles, sin perder la calma. No todas las conversaciones serán agradables. Tarde o temprano, encontrarás personas que interrumpen constantemente, que buscan imponer sus opiniones, que responden con sarcasmo, o que parecen disfrutar llevando la contraria. La reacción más común es responder con la misma intensidad, levantar la voz, defenderse, intentar demostrar quién tiene razón. Sin embargo, cuando dos personas reaccionan desde la emoción, la conversación deja de ser un intercambio de ideas y se convierte en una competencia por tener la última palabra. Y en esa competencia, casi nadie gana. Existe un principio muy útil en psicología social. Las emociones son contagiosas. Cuando una persona habla con ansiedad, es probable que la otra también se tense. Cuando alguien responde con agresividad, aumenta la posibilidad de recibir agresividad de vuelta. Pero ese efecto funciona en ambos sentidos. La calma también puede contagiarse. No siempre, pero con mucha más frecuencia de lo que imaginamos. Por eso, una de las habilidades más valiosas de un buen comunicador consiste en regular primero sus propias emociones. No puedes controlar el carácter de los demás, pero sí puedes controlar la manera en que respondes. Y esa diferencia cambia por completo el resultado de una conversación. Existe una pregunta que conviene hacerse antes de responder a cualquier comentario incómodo. ¿Esta persona quiere comprender o solamente quiere ganar una discusión? La respuesta cambia la estrategia. Si busca comprender, vale la pena seguir conversando. Si únicamente quiere imponerse, insistir rara vez dará buenos resultados. Aprender a retirarse de una discusión también es una muestra de inteligencia. No toda batalla merece ser peleada. Uno de los errores más frecuentes consiste en tomarse todo como algo personal. Imagina que alguien responde de manera cortante. Quizá tuvo un mal día. Quizá está preocupado. Quizá ni siquiera está molesto contigo. Nuestro cerebro suele completar la información que no tiene. Y muchas veces la completa con interpretaciones negativas. A ese fenómeno se le conoce como sesgo de interpretación. Cuando no conocemos las verdaderas intenciones de alguien, tendemos a inventarlas, y casi siempre imaginamos el peor escenario. Por eso conviene hacer una pausa antes de sacar conclusiones. No reacciones a una interpretación, reacciona a los hechos. Otro principio importante consiste en separar a la persona de la conducta. No es lo mismo pensar, es una persona insoportable, que pensar, en este momento está actuando de una manera difícil. La primera idea cierra cualquier posibilidad de diálogo. La segunda deja espacio para comprender lo que está ocurriendo. Las etiquetas simplifican la realidad. Las personas son mucho más complejas que un solo comportamiento. También existe una herramienta muy poderosa. Responder al contenido, no al tono. Imagina que alguien dice de manera agresiva, «Eso no tiene ningún sentido». Puedes responder a la agresividad, o puedes responder a la idea. ¿Qué parte crees que podría mejorarse? De pronto, la conversación cambia de dirección. No siempre funcionará, pero muchas veces obliga a la otra persona a abandonar el ataque y explicar sus argumentos. Hay otra habilidad poco común: aceptar aquello que es cierto, aunque venga expresado de forma desagradable. Si alguien dice, «Llegaste tarde otra vez», no necesitas responder inmediatamente, «Sí, pero tú también». Puedes decir simplemente, «Tienes razón. Hoy llegué tarde». Aceptar un hecho comprobable no disminuye tu dignidad. Al contrario,
demuestra seguridad. Las personas confiadas no sienten la necesidad de defender absolutamente todo. Saben reconocer sus errores, sin convertirlos en un drama. Otro aspecto fundamental es aprender a decir no. Muchas personas aceptan compromisos que no desean únicamente para evitar un momento incómodo. Con el tiempo aparecen el cansancio, la frustración y el resentimiento. Un no respetuoso suele ser mucho más saludable que un sí, dicho por obligación. Ser amable no significa estar disponible para todo. Significa tratar a los demás con respeto sin dejar de respetarte a ti mismo. También es importante reconocer cuando una conversación dejó de ser útil. Hay discusiones que ya no buscan comprender, solo buscan desgastar. En esos casos, continuar hablando rara vez mejora las cosas. Una frase sencilla puede ser suficiente. Creo que ambos ya entendimos nuestras posiciones. Podemos dejar este tema aquí. No es una derrota, es una decisión consciente, porque cuidar tu tranquilidad también forma parte de una buena comunicación. Existe además un detalle que suele pasar desapercibido. Las personas observan cómo tratas a quienes no están de acuerdo contigo. No solo escuchan tus argumentos, evalúan tu comportamiento. Si mantienes el respeto incluso en medio del desacuerdo, transmites una imagen de madurez difícil de ignorar. Eso no significa permitir faltas de respeto. Significa responder con firmeza sin caer en la provocación. Finalmente, recuerda algo que puede cambiar la manera en que enfrentas los conflictos. No todas las conversaciones tienen como objetivo convencer. Algunas simplemente sirven para comprender mejor cómo piensa la otra persona. Y comprender no significa estar de acuerdo. Significa escuchar con suficiente atención como para entender el motivo de sus ideas. Cuando desarrollas esa capacidad, descubres algo inesperado. Las personas difíciles dejan de parecer un obstáculo. Empiezan a convertirse en una oportunidad para practicar la paciencia, fortalecer el autocontrol y perfeccionar una habilidad que muy pocos dominan, porque hablar con alguien amable es sencillo. El verdadero arte aparece cuando eres capaz de mantener la calma, la claridad y el respeto incluso delante de quien intenta hacer exactamente lo contrario. Y es en esos momentos cuando tu forma de comunicar deja de ser una técnica y se convierte en parte de tu carácter. Capítulo 8. La conversación que puede cambiar tu vida. A lo largo de este recorrido, hemos hablado de palabras, de silencios, de preguntas, de confianza y de la manera en que una conversación puede acercar o alejar a las personas. Sin embargo, existe una idea que reúne todo lo aprendido. Las conversaciones más importantes de tu vida casi nunca anuncian que lo serán. No llegan acompañadas de un momento especial ni de una señal evidente. Comienzan como cualquier otra, con un saludo, con una pregunta sencilla, con un comentario que parece insignificante. Y, sin darte cuenta, terminan cambiando el rumbo de tu historia. Quizá una oportunidad laboral nazca de una conversación casual. Quizá una amistad comience mientras esperas en una fila. Quizá una idea que transforme tu carrera aparezca hablando con alguien que acabas de conocer. La mayoría de las personas pierde esas oportunidades porque vive atrapada en el piloto automático. Escucha a medias, responde por costumbre, piensa en la siguiente obligación antes de terminar la conversación actual. Pero quien aprende a estar presente descubre algo extraordinario. Cada persona sabe algo que tú no sabes. Cada historia contiene una experiencia diferente. Cada conversación puede ampliar la manera en que entiendes el mundo. Ese cambio de perspectiva transforma la comunicación. Dejas de hablar para impresionar. Empiezas a conversar para aprender. Y cuando alguien percibe un interés auténtico, ocurre algo curioso. Las barreras empiezan a desaparecer. Las respuestas se vuelven más sinceras. Las historias más profundas. Las relaciones más sólidas. Existe un principio que los grandes comunicadores comprenden muy bien. Nunca buscan ser el centro de todas las conversaciones. Buscan que la conversación tenga sentido. A veces eso implica hablar, otras veces implica escuchar. Y, en muchas ocasiones, significa hacer una sola pregunta que nadie más se había detenido a formular. No subestimes el poder de una buena pregunta. Una pregunta puede abrir una puerta que llevaba años cerrada. Puede ayudar a alguien a descubrir una respuesta que ya existía dentro de sí mismo. Puede evitar un conflicto. Puede fortalecer una relación. Y también puede cambiar la dirección de una vida. Otro aprendizaje importante consiste en aceptar que no conectarás con todo el mundo. Habrá personas que no compartan tus intereses, que interpreten tus palabras de otra manera, que simplemente no sientan afinidad contigo, y eso está bien. El objetivo nunca fue agradar a todos. El verdadero objetivo
es construir relaciones sinceras con quienes valoran tu manera de comunicar. Cuando dejas de perseguir la aprobación constante, ocurre algo inesperado. Empiezas a expresarte con mayor tranquilidad. Ya no eliges cada palabra por miedo al rechazo. La eliges porque representa lo que realmente piensas. Y esa coherencia genera una forma de confianza que no puede fingirse. También descubrirás que la comunicación no termina cuando termina una conversación. Cada libro que lees, cada experiencia que vives, cada error que reconoces, cada persona que conoces, amplía el repertorio de ideas que podrás compartir en el futuro. Los mejores conversadores nunca dejan de aprender, no porque quieran tener siempre una respuesta, sino porque sienten una curiosidad permanente por el mundo y por las personas. Esa curiosidad se convierte en su mayor fortaleza. Al llegar al final de este audiolibro, quizá esperabas encontrar una lista de frases para caer bien o un conjunto de técnicas para convencer a cualquiera. Pero el verdadero arte de hablar con cualquiera es mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más profundo. Es aprender a escuchar sin interrumpir, a observar antes de juzgar, a hablar con claridad, a preguntar con interés, a respetar incluso cuando existe desacuerdo. Y, sobre todo, a recordar que detrás de cada rostro hay una historia que todavía no conoces. Las personas olvidarán muchas de las palabras que pronuncies, olvidarán anécdotas, olvidarán fechas, incluso olvidarán algunos consejos. Pero difícilmente olvidarán cómo las hiciste sentir cuando estuvieron contigo. Ese será siempre tu mayor legado como comunicador. No la cantidad de palabras que dijiste, sino la calidad de la experiencia que dejaste en quienes te escucharon. Tal vez, después de terminar este libro, no notes un cambio inmediato. Eso es normal. Las habilidades más valiosas no aparecen de un día para otro. Se construyen conversación tras conversación, con paciencia, con práctica, con atención. Y llegará un momento en que mirarás hacia atrás y descubrirás algo que antes parecía imposible. Conversar ya no será un desafío, será una oportunidad, porque habrás comprendido que las palabras no sirven únicamente para transmitir ideas. También sirven para construir confianza, crear vínculos, resolver diferencias, inspirar a otros y abrir caminos que antes parecían inalcanzables. Y cuando eso sucede, ya no solo has aprendido a hablar con cualquiera, has aprendido una habilidad que te acompañará durante toda la vida.